El 23 de julio del año 2003, el entonces presidente Francisco Flores lanzó el Plan Mano Dura como una respuesta a la ola de violencia desatada por las pandillas que se había convertido en uno de los problemas de la posguerra. Sin embargo, el plan no dio los resultados esperados. Su mandato terminó con números rojos, registrando más de 12.000 asesinatos. Pese a los pocos resultados del Plan Mano Dura de Francisco Flores, la medida fue retomada por el gobierno de Elías Antonio Saca, bajo el nombre de Plan Super Mano Dura, que tampoco fue tan acertado, pues el quinquenio lo cerró con más de 18.000 muertes violentas, una cifra superior a la registrada en la administración de Francisco Flores. Es decir, que en ambos gobiernos del partido de derecha, la violencia y los homicidios generados por las pandillas se incrementaron. ¿Qué tan efectivos fueron estos planes de seguridad durante estos dos gobiernos del partido Arena? ¿Realmente hubo resultados positivos? ¿Disminuyó o se fortaleció la violencia? De eso hablaremos hoy en Primer Plano. Bienvenidos. Desesperada en la situación de que uno, tras que vive pobremente, y rato menos que le den a matar a uno injustamente. ¿Por qué me mataron a mi hijo? Para erradicar de manera total esta amenaza criminal, presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el Plan Super Mano Dura. ¿Hubo alguna efectividad de la ley antimaras que se aprobó durante la gestión del expresidente Flores? Que dicho sea de paso, solo duró 6 meses. Esta fue una ley que no sirvió para nada. No tuvo aplicabilidad, los jueces no la aplicaron. Fracasaron porque realmente no existió la decisión de terminar con los terroristas pandilleros. Se montaba esta publicidad de capturas de grandes cifras, pero al otro lado veíamos un sistema judicial totalmente comprado, Giovanni. El crimen y la violencia parecen haber sido funcionales a los intereses políticos de los gobiernos pasados. Para buena parte de la población salvadoreña, los gobiernos de Arena y el FMLN no solo pasarán a la historia como los más corruptos, sino también como las gestiones donde más luto vivieron los salvadoreños, especialmente en las administraciones de Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Pero en el programa de hoy quiero que hablemos de los planes Mano Dura y Super Mano Dura implementados en los gobiernos de derecha. En el año 2003, las maras ya eran uno de los principales problemas del país y como reacción a esta problemática, el gobierno de Francisco Flores lanzó el Plan Mano Dura desarrollado entre julio del año 2003 y agosto de 2004, pero que prácticamente fue usado como parte de la campaña electoral del partido Arena de cara a las elecciones del 2004. Así lo reconoció el mismo partido en un comunicado que divulgaron los medios de comunicación. Es decir, que el plan fue un show y no una verdadera medida que buscara la seguridad para la población. Todo apunta a que solo querían ganar votos. Ante el incremento de la violencia, el gobierno de Arena, bajo la administración de Francisco Flores, vendió la medida del Plan Mano Dura como una respuesta al auge delincuencial a causa de las pandillas. Curiosamente, el plan se lanzó 4 meses después de la derrota de Arena en las elecciones legislativas y municipales del año 2003 y 7 meses antes de las elecciones presidenciales del 2004. Con ello, se evidenció que esta medida no fue más que un plan emergente, fue algo mediático. Una muestra de ello es que con la aplicación de la mano dura, El Salvador comenzó a registrar un incremento en las muertes violentas diarias.
¿La mano dura y supermano dura fueron verdaderas medidas de seguridad políticas o simplemente fueron unas medidas mediáticas que lo único que buscaban fueron votos? Bueno, el plan mano dura responde a una táctica de marketing político. Los gurús del marketing, del mercadeo político, buscaron siempre tratar de generar una expectativa en la población, ya que en el siglo pasado y el principio de este siglo, el principal problema de los salvadoreños siempre era la inseguridad. A eso apelaba la clase política en los gobiernos anteriores. El expresidente Francisco Flores, de hecho, no inició su campaña presidencial anunciando el plan mano dura, sino que surge ya en medio de su administración. Además del efecto del marketing político y del impacto mediático, lo disfrazaron y lo fueron a ubicar a una colonia en el sur de la ciudad capital, pintándole incluso una pared de grafitis, vistiéndole como con una personalidad que no iba con la de él, permitiendo él todo ese tipo de atropellos o planificándolos él desde la presidencia con su grupo de asesores. En ese momento en el que usted ya lo decía, no estaba dentro del plan de gobierno del expresidente Francisco Flores dicha medida. Para reforzarla, en el año 2013 siempre aprueban la ley antimaras. Vale aclarar que esta ley pues solo estuvo vigente un par de meses, pero ¿qué tan efectiva fue esta ley? Bueno, esta es una de las leyes que deberían de ser modelo de estudio, de caso de análisis académico, técnico, científico, en el sentido de que esta fue una ley que no sirvió para nada. No tuvo aplicabilidad, los jueces no la aplicaron porque realmente fue una situación en la cual hicieron una serie de copiar y pegar para tratar de adaptar una ley y generar que las pandillas estaban prohibidas por ley en El Salvador. Y esa fue la dinámica que más fracasó en los gobiernos anteriores, el querer combatir a las pandillas por medio de un decreto o de una ley. Esto ha sido inaplicable y de hecho desde ese momento que salió esta ley, el ser pandillero es un delito y está prohibido, pero eso no le importó a las estructuras criminales. Presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Desde ya deseo anunciar que entre estas iniciativas se encuentra la prohibición de pertenecer a pandillas criminales como la Mara Salvatrucha y la Mara 18. ¿Considera que en lugar de controlar a estos grupos delincuenciales, estos evolucionaron? Las pandillas inician en el gobierno del expresidente Cristiani, aparentemente en una situación absurda donde la inteligencia del Estado falló completamente en el gobierno del expresidente Calderón Sol. Ahí las pandillas se forman, se consolidan y estos pandilleros criminales logran reclutar a los pandilleros criollos para que al iniciar el siguiente gobierno del expresidente Francisco Flores Pérez, las pandillas ya eran verdaderas estructuras criminales. La extorsión, los delitos de alto impacto se incrementan en la administración de Francisco Flores Pérez. Estos planes como que no dieron mayores resultados. Muestra de ello es que la violencia que generaban las pandillas en ese momento provocaban una zozobra en la población. Por ejemplo, los estudiantes comenzaron a dejar de ir a los centros escolares por temor a las pandillas, por temor a ser reclutados, por temor a ser asesinados, porque el centro escolar quedaba en una zona dominada por una pandilla y ellos vivían en una zona de una pandilla contraria. Los gobiernos intentaron buscar que los estudiantes, diputado,
no se alejaran de los centros escolares, por ejemplo, con programas como el vaso de leche, la alimentación, darles también los uniformes, y sin embargo, los estudiantes igual dejaban de ir a sus centros de estudio por ese mismo temor a las pandillas, porque los gobiernos no atacaban el meollo de la situación, la raíz del problema, que eran las pandillas. Bueno, sí, efectivamente, todos estos planes que tú mencionas, que es el plan mano dura y super mano dura, fracasaron porque realmente no existió la decisión de terminar con los terroristas pandilleros. Siempre fueron planes cosméticos realmente, que no fueron más allá que simples declaraciones de los expresidentes o funcionarios de gobierno. Nunca hubo esa decisión, esa determinación, como hoy en día lo está haciendo el presidente Nayib Bukele, junto con la Asamblea Legislativa, como para atacar o finalizar con este problema. Y sí, en esos años la deserción estudiantil, sobre todo en la secundaria, tercer ciclo, bachillerato, fue bastante grande. Muchos jóvenes, o tal vez no los jóvenes, sino que sus padres tomaban la decisión de que mejor sus hijos no estudiaran, pero que estuvieran vivos y que no entraran a una pandilla. Porque aquí era muy frecuente que si tu lugar de estudios quedaba en un lugar diferente donde tú vivías, contrario a las pandillas, te convertías en enemigo de ellos. A modo de incentivo, como tú muy bien lo dices, comenzaron a haber programas para estudiantes, uniformes, vasos de leche, en algunos lugares desayunos también, pero prácticamente era para escuelas vacías. No motivaban, no incentivaban realmente a los estudiantes a volver a sus centros educativos. Y es porque al final también, diputado, estos gobiernos de Arena no iban a la raíz del problema, como lo mencionaba antes. Es decir, aunque existían estos planes, resulta que no eran tan efectivos, porque eran capturados, salían a los días y volvían a delinquir, manteniendo siempre esa zozobra en la gente. Nunca hubo esa prioridad de querer acabar con las pandillas. Nunca hubo como que fuera el tema principal de preocupación para ambos gobiernos. Y es que es cierto, si tú lo ves, al final se incrementó el accionar de las pandillas. En esos años hubieron matanzas muy grandes. Para ese tiempo fue que quemaron un bus con personas adentro, aquí en Mexicano, y realmente eran planes cosméticos. Por una parte creo que se atacaba a las pandillas, diríamos entre comillas, pero por otra parte se trataba de negociar con ellos para mantener de alguna manera ese control que ellos tenían en el territorio. Desgraciadamente hubieron gobiernos que pagaron incluso a los pandilleros, aparentemente para mantener una calma, pero ese fracaso nos llevó a que en este país hayan muerto mucha gente por el accionar de las pandillas. Como recordarán, en el mandato de Elías Antonio Saca se retomó la estrategia de seguridad bajo el nombre de Super Mano Dura, que adquirió rango de política pública al incorporarse de manera formal al plan de gobierno. Pese a ello, los homicidios también se incrementaron de 8 a 10 por día. Al volver de la pausa hablaremos de cómo funcionó el plan Super Mano Dura y si existió alguna diferencia con la mano dura del expresidente Flores. Si bien la mano dura del expresidente Flores fue totalmente ineficaz para reducir la delincuencia en el país, mostró ser altamente rentable en términos electorales para el partido Arena. En especial porque su continuidad constituyó una de las principales promesas de campaña del expresidente Antonio Saca y su plan País Seguro.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy en Primer Plano estamos hablando de los planes de seguridad de los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, ambos del Partido Arena. Desesperada en la situación de que uno, tras que vive pobremente, y rato menos que le den a matar a uno injustamente. ¿Por qué me mataron a mi hijo? Para erradicar de manera total esta amenaza criminal, presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el plan Super Mano Dura. ¿Hubo alguna efectividad de la ley antimaras que se aprobó durante la gestión del expresidente Flores? Que dicho sea de paso solo duró 6 meses. Esta fue una ley que no sirvió para nada. No tuvo aplicabilidad, los jueces no la aplicaron. Fracasaron porque realmente no existió la decisión de terminar con los terroristas pandilleros. Se montaba esta publicidad de capturas de grandes cifras, pero al otro lado veíamos un sistema judicial totalmente comprado, Giovanni. La Super Mano Dura fue anunciada el 30 de agosto del año 2004 por el entonces presidente Elías Antonio Saca. La diferencia de este nuevo plan con la mano dura de Flores, según el discurso gubernamental de ese momento, es que se pondría mayor énfasis en la persecución penal de los pandilleros e incorporaría el componente de prevención y reinserción. A los delincuentes y malacates, con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el plan Super Mano Dura. Sin embargo, el plan no rindió los frutos esperados, pues al finalizar el mandato de Saca se registró más de 18,000 muertes violentas, una cifra superior a la registrada en el gobierno de Flores. De acuerdo con algunos estudios, tras la implementación de la mano dura y super mano dura, es decir, entre 2003 y 2006, la tasa de homicidios pasó de 36 a 64 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Prácticamente el número de muertes violentas se duplicó cuando debieron bajar porque se supone que existían planes de seguridad. El 30 de agosto del 2004, el expresidente Antonio Saca decide dar continuidad a ese plan de mano dura, específicamente como usted lo decía. Pero él había recibido su mandato el 1 de junio del 2004. Quiere decir que ni siquiera había, en la campaña él decía que venía la super mano dura, que las mujeres ya no iban a estar solas. Y ahora nos damos cuenta que nos mintió. Siempre nos dimos cuenta que nos mintió. Era otro marketing político, un mano dura recargado, un mano dura con un alto impacto mediático. El expresidente Elías Antonio Saca, como un hombre de medios, como una persona de medios de comunicación, por supuesto que aprovechó ese componente. También prohibió en los medios de comunicación que se publicaran ciertas imágenes. Él blindó también los medios de comunicación mientras promovía que había una super mano dura. Y es en el periodo del expresidente Elías Antonio Saca donde las pandillas desarrollan una segunda mutación en sus actividades criminales. Y es en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca donde se demuestra y disponemos de evidencia que iniciaron las conversaciones de la clase política con las estructuras criminales. Por lo tanto, cada uno de los gobiernos de las administraciones de Arena ha contribuido para que las pandillas se conviertan en verdaderas sociedades criminales transnacionales.
Y otra situación del gobierno del expresidente Saca fue que le entregó los penales por militancia de estructura pandilleril. Eso se desarrolló a través de los funcionarios del gabinete de seguridad, de los asesores de seguridad, que le llegaron a decir al expresidente Elías Saca que ya le tenían la respuesta para combatir a las pandillas, y era asignarle centros exclusivos de acuerdo a la pandilla que pertenecían. Es decir, que los gobiernos del Partido Arena fracasaron en el tema de seguridad. Bueno, es evidente que los datos, la evidencia, los indicadores, y a través de los diferentes instrumentos de la criminología, yo puedo emitir una opinión basado en los datos oficiales del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil, que los gobiernos del Partido Arena en el tema de seguridad fracasaron. Le dejaron al país del 1 de enero de 1992 al 31 de mayo del 2009 más de 80,000 homicidios de salvadoreños y salvadoreñas. ¿Cómo puedo decir yo que es un éxito? Que son gobiernos que hicieron lo correcto, que trabajaron en beneficio de las familias salvadoreñas. Fue ya en las administraciones del último gobierno de Arena que las pandillas habían logrado desarrollar homicidios, extorsiones, robos, hurtos, generaban también ya cobros de peaje o por pasar, o por entrar o por salir de las comunidades, la población más vulnerable, la más pobre, la que vive en los barrios, en los cantones y en los caseríos, tenía que estarle pagando un tributo a la pandilla para poder movilizarse. O para poder vivir. La vida y la muerte estaba en la boca de un palabrero en los gobiernos de Arena, y por supuesto que eso continuó en los gobiernos del FMLN. El fracaso es evidente porque no pudieron controlar, porque permitieron el crecimiento de las pandillas por una falta de niveles de inteligencia, de contrainteligencia, y por cerrarse a la opinión de lo que en aquel momento, digamos, algunos expertos, conocedores, algunas organizaciones les sugerían a los gobiernos de Arena que trataran de girar y hacer un cambio en el rumbo, lo cual no lo quisieron hacer. Las políticas de seguridad en El Salvador en la década del 2000, basadas en el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros, también ayudaron a las maras y a las pandillas a diversificar sus actividades delictivas, incluida la extorsión. Además, mejoraron los canales de comunicación y muchos se volvían miembros de estos grupos, pero ya sin tatuarse, para evitar ser identificados por la policía. La violencia prácticamente se les escapó de las manos a los gobiernos de Arena, pues ya no solo el salvadoreño de a pie sufría la inseguridad, las extorsiones y los asaltos. Los mismos cuerpos de seguridad se convirtieron en víctimas de la ola de violencia. ¿Recuerdan los graves disturbios que ocurrieron el 5 de julio del año 2006 afuera de la Universidad de El Salvador, donde Mario Belloso provocó la muerte de 2 policías? Hechos como este dejaron en evidencia que, durante la administración de Antonio Saca, se vivió la violencia política más grave de la posguerra salvadoreña hasta esa fecha. ¿Podríamos establecer una diferencia, Ricardo, entre esos supuestos planes de seguridad de las administraciones del Partido Arena con el plan control territorial del presidente Nayib Bukele y el régimen de excepción que lleva ya varios meses? No, mire, yo siento de que es osado tratar de comparar los planes de seguridad del Partido Arena con la actual administración del gobierno y del gabinete de seguridad. Tenían los mismos policías, los mismos oficiales de la Fuerza Armada. Los oficiales que están ahora al mando de la corporación policial son los mismos que ellos dirigían. Pero ¿cuál es la situación? La indicación, el poder político estratégico en la dirección del mando nunca fueron
nunca existió la voluntad política para querer resolver el problema de la inseguridad. Nunca se combatieron los factores criminógenos ni los factores de riesgo para la generación de los grupos de pandillas. Y recordemos que en el periodo del gobierno del expresidente Armando Calderón Sol existieron las bandas organizadas y semi-organizadas que venían de los remanentes de los dos bandos del conflicto armado que había finalizado en 1992. Tampoco hubo respuesta en función de la prevención. Lo que hubo fue medidas de reacción, medidas populistas buscando llegar a las elecciones en un momento de aparente paz. Y durante la administración ya del último gobierno de Arena hay indicios de que los políticos de ese momento iniciaron negociaciones, acercamientos con los cabecillas de las pandillas, buscando acuerdos nefastos políticos a cambio de votos versus impunidad. Eso es lo que sucedió. Actualmente, la estrategia del Plan Control Territorial es un plan guiado por inteligencia policial que desde mi punto de vista utiliza teorías y técnicas criminológicas aplicadas a la función policial y además la sabiduría tanto del presidente como de los funcionarios del Gabinete de Seguridad y de la Dirección General de la Policía fue revisar y hacer una gestión interna del talento humano, motivándolos, revisando las causas estructurales de su desmotivación que tenían que ver con ingresos bajos, con armas vencidas, con munición vencida, con armas obsoletas, con uniformes que eran morados y no azules, que el ex vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, le ofreció la calle a los policías cuando solicitaron munición, cuando solicitaron chalecos, cuando solicitaron cascos, cuando solicitaron que se cambiaran los revólver 38 especial por armas de primera generación, porque las pandillas estaban utilizando armas de uso privativo para asesinarlos. Ese es parte de los cambios y además la evidencia. Tenemos registros de que los niveles delincuenciales, los niveles criminales y delictivos tienen una clara tendencia a la baja. No se pueden negar y nadie los puede refutar utilizando una técnica criminológica para hacerlo. Estamos en medio de una guerra contra las pandillas. Los gobiernos anteriores les enseñaron a matar, les dieron armas, les dieron dinero, les dieron beneficios, les dieron la capacidad de extenderse y controlar el territorio, tener a la gente aterrorizada. Hace unos días agarramos un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado 7 veces, capturado, entre 2005 y 2016, y las 7 veces salió libre. Ahora lo volvimos a capturar, pero ahora no va a salir libre. La respuesta por parte de los gobiernos de Arena a la amenaza de las pandillas desencadenó grandes transformaciones dentro de estos grupos delincuenciales. Durante la implementación de la mano dura y super mano dura, se registró la detención de al menos unas 34,000 personas. De estos, 10.500 fueron identificados como pandilleros adultos. Datos según el estudio de las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018 de Janet Aguilar, una académica salvadoreña. Pero, ¿cuántos de estos detenidos fueron condenados? ¿Y qué tan eficiente resultó ser el sistema judicial de ese momento? De eso hablaremos al volver de la pausa. Regreso enseguida, no nos cambie. Durante el manodurismo de los gobiernos de Arena se registró la detención de unas 34,000 personas. Pese a eso, la población seguía sufriendo el flagelo de la delincuencia en temas como la extorsión y asesinatos. Si recién nos sintoniza, les cuento que hoy estamos hablando en primer plano del fracaso en el tema de seguridad durante los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca,
ambos del partido Arena. Desesperada en la situación de que uno tras que vive pobremente y rato menos que le den a matar a uno injustamente. ¿Por qué me mataron a mi hijo? Para erradicar de manera total esta amenaza criminal, presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Esta noche, cumpliendo la promesa presidencial por un país seguro, lanzamos el Plan Super Mano Dura. ¿Hubo alguna efectividad de la ley antimaras que se aprobó durante la gestión del expresidente Flores? Que dicho sea de paso solo duró 6 meses. Esta fue una ley que no sirvió para nada. No tuvo aplicabilidad, los jueces no la aplicaron. Fracasaron porque realmente no existió la decisión de terminar con los terroristas pandilleros. Se montaba esta publicidad de capturas de grandes cifras, pero al otro lado veíamos un sistema judicial totalmente comprado, Giovanni. Durante la aplicación del Plan Mano Dura de Francisco Flores, se capturaron unas 18.500 personas. De estas, solo el 5% llegó a juicio. El resto quedó libre por falta de pruebas que sustentaran las acusaciones por las que habían sido detenidos. Datos de la oficina del Plan Super Mano Dura durante el gobierno de Antonio Saca indicaban que entre septiembre de 2004 y agosto del 2005 se efectuaron 14.601 capturas, en las que la mayoría de los detenidos eran considerados reincidentes por haber sido capturados durante la primera edición de la Mano Dura, pero que muchos también quedaron en libertad por falta de pruebas que demostraran su culpabilidad. Las medidas de Mano Dura y Super Mano Dura evidenciaron la inexistencia de una política criminal coherente con el marco constitucional y que respondiera al anhelo de tranquilidad y seguridad de la población salvadoreña. Estos planes brindaron falsas expectativas sobre la solución del problema delincuencial, ignorando la criminalidad enquistada en las propias instituciones de seguridad como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Otra medida orientada supuestamente a enfrentar la ola de violencia que vivía el país fue la reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa, que decidieron aumentar la pena máxima de 7 a 15 años a los jóvenes en conflicto con dicha ley que hubieran cumplido 16 años al momento de la comisión del delito. Políticamente, la reforma estaba orientada a generar la percepción en la población de que se estaba actuando contra las maras o pandillas juveniles. Con estos planes, por un lado, se ofrecía seguridad a la gente, pero por otro lado, continuaban habiendo homicidios. De hecho, se incrementaron durante la aplicación de estos planes Mano Dura y Super Mano Dura. Las detenciones también, diputada, en ese momento no duraban, es decir, los capturaban hoy, salían unas horas después o a veces un par de días después. Es decir, quedaban en libertad para continuar delinquiendo. ¿Por qué cree que no funcionaron estos planes Mano Dura y Super Mano Dura? Bueno, yo creo, Giovanni, que realmente hay que destacar 3 cosas específicamente, 3 elementos importantes. Ya en ocasiones pues se ha hablado de que aparte de ser una estrategia política, pues vale la pena mencionar y recordar lo siguiente. Nosotros sabemos que a pesar de todo lo que se montaba en tema de publicidad, porque yo más bien creo que parecía una carrera cinematográfica, este tema del plan Mano Dura y Super Mano Dura, en el sentido de que mientras se estaba haciendo publicidad, mientras se mostraba como la solución a los problemas de inseguridad en nuestro país, mientras se vendía una publicidad exitosa de un plan Mano Dura y luego un plan Super Mano Dura, estaban ausentes de los territorios. El Estado se encargaba de esta publicidad, Giovanni, pero dejaban ausente a las comunidades
en otros temas como salud, educación. Son temas fundamentales para el desarrollo de las comunidades. Pero creo yo que algo de lo que más afectó en ese tiempo, recordémoslo y lo hemos visto en el proceso desde que hemos llegado a la Asamblea Legislativa, la manera en la que funcionaban los gobiernos anteriores, enfocándonos directamente a la gobernabilidad que compraban. Y quiero específicamente mencionar que obviamente se montaba esta publicidad de capturas de grandes cifras, pero al otro lado veíamos un sistema judicial totalmente comprado, Giovanni. Un sistema judicial que se encargaba de apoyar esta publicidad, llevar a las personas y que al ser procesadas no tuvieran una condena. O en el peor de los escenarios, Giovanni, habían condenas, pero de repente veías a los 3 meses a estas personas ya puestos en libertad. Que si no se cumplían las penas. Exactamente. Entonces, estos dos escenarios me parecen paradójicos porque mientras se montaba esta publicidad de planes exitosos, eran totalmente vacíos, porque se refugiaban específicamente en la captura de las personas, mostrar una cifra. Pero además de ver que salían en libertad, además de no ser procesados, ¿los resultados cuáles eran? Más homicidios, más extorsiones, más violaciones, porque no solamente podemos enfocarnos en el tema de los asesinatos, eso era lo que explotaba la comunidad cuando se derramaban las lágrimas por sus seres queridos, pero alrededor de todo eso se estaban fortaleciendo más con armas, con drogas, con apoyos institucionales, y me refiero al apoyo institucional vinculado directamente al sistema judicial, que es ahí donde de verdad vale la pena enmarcar este elemento en cuanto al seguimiento que se le daba a la persona que cometió un ilícito. Ok. Precisamente, diputada, en ese momento en el que se lanzan estos planes, los gobiernos de Arena intentan venderle también a la población otra idea de que se está haciendo algo, y de ahí nace la idea de reformar la ley penal juvenil. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es que falló la aplicación de la ley? ¿O es que solo buscaban ellos una percepción en la gente de decir, sí se está haciendo algo, sí están combatiendo a estos grupos delincuenciales? Yo creo que los resultados hablan más que cualquier teoría, que cualquier palabra que podamos decir acá. Nosotros sabemos que la intención de poder aplicar estas leyes o de crearlas por lo menos es que los jóvenes puedan tomar otro camino y puedan decidir, en vez de cometer delitos que por ser menores de edad no van a ser procesados, se retraigan de cometer estos delitos. Pero al contrario, existiendo esta normativa, lo que vimos fueron más jóvenes participando en el cometimiento del delito. ¿Por qué? Porque la política pública de seguridad no englobaba el tema de prevención, mucho menos de que estos jóvenes pudieran tener oportunidades diferentes a involucrarse a una pandilla. En el momento de aplicar la ley, los jueces decían, es un menor de edad, que se vaya para afuera. Entonces seguían buscando más niños. ¿Cuál fue el resultado, Giovanni? Hace poco la gente pudo ver un video que se hizo viral de niños de 10, 12, 13 años que estaban con grandes fusiles, con armamentos, bien capacitados y que ya tenían en su lista 3 o 4 muertos. Entonces, estos niños, aparte de ser víctimas de la misma delincuencia que eran utilizados, encontraban una salida mediática los pandilleros porque a ellos no se les aplicaba la ley. Durante las gestiones de Arena y el FMLN, el delito de la extorsión tuvo un incremento considerable. De acuerdo al estudio Las políticas de seguridad en El Salvador 2003-2018 de Janet Aguilar, solo la MS-13 tuvo en esos años hasta $31.2 millones al año en concepto de extorsión. El 70% de ese dinero lo obtenían de todos los negocios en los territorios en los que estaban presentes. La mayoría de sus víctimas, pequeños y medianos empresarios, comerciantes informales y transportistas. Diputada, es curioso y paradójico que durante la implementación de estos planes mano dura y super mano dura, delitos como la extorsión y los homicidios se incrementaron.
¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo es que ocurrió esto si se supone que existían planes de seguridad? Lo que sucede, Giovanni, es que estos dos delitos tenían una conexión directa, la extorsión con los homicidios. Cuando yo te digo que se fortalecían desde los penales y desde las estructuras a nivel nacional estas pandillas o estas organizaciones terroristas, es porque ya tenían un mecanismo diferente, no solamente refugiado en temas de homicidios, sino de la economía de ellos mismos, que afectaban la economía directa de la población. ¿Por qué? Porque mientras ellos abastecían con dinero de la población sus intereses personales para tener más armamento, más drogas, los familiares de los que estaban detenidos, la gente se quedaba complicada económicamente. Llegaban desde la tortillera al panadero, a la tiendita, a los kiosquitos, a los que vendían chori, los que vendían pancitos, les cobraban su extorsión hasta los transportistas, grandes empresas. Llegaban en el Departamento de la Libertad, por ejemplo, a instalarse una nueva empresa que generaba empleo local, pero inmediatamente ya tenían una cuota semanal para hacer el pago de estas extorsiones. Veíamos a nuestros transportistas que cada viernes o cada día de la semana llegaba una persona diferente a recoger la extorsión. Llegaban a poder ponerles la cuota a través de una llamada, a través de un mensajito, de personas que eran hasta niños, menores de edad, mujeres embarazadas, y no tenían más opción. ¿Y cuál era el resultado de no hacer ese pago, Giovanni? El homicidio. Le decían, si no me das esto mensual, te matamos. Eso sí era una verdad, eso sí era algo evidente, que si no pagabas esa extorsión, te asesinaban. Entonces, aparte de haber una afectación directa a la economía de las familias salvadoreñas, había un incremento de homicidios porque ya tenían una organización más implementada de parte de los cabecillas, en donde hasta la persona que iba a recoger esa extorsión cada semana era diferente y la gente no tenía más opción de seguir funcionando en su negocito, de pagar esta extorsión. ¿Era pagar o morir? Era pagar o morir, que eran extorsiones desde los 50, 100, 200 a miles de dólares. Los planes entonces no incluían, diputada, por ejemplo, el hecho de atacar este delito como la extorsión, no. Es decir, perseguir a quienes estaban afectando a la población. Solo para que tengamos una idea, en el plan Mano Dura fueron miles los capturados, pero de estos solo un 5% fue condenado. Quiere decir que al final ni siquiera el objetivo principal dio resultados, que era el tema de las capturas y poder tener una condena a estas personas que delinquían, mucho menos el cometimiento de otros delitos aislados directamente al homicidio agravado, homicidio simple, a los asesinatos que veíamos normalmente en la calle, mucho menos iba a ser enfocado en otros delitos que eran estos precisamente, que ellos lo fortalecían más, que era la extorsión. Y como te digo, había una relación directa. No pagabas la extorsión, morías. Quitabas el negocio o pagabas la extorsión. Y cuando estas personas tomaban valor de denunciar, ¿qué teníamos ahí? Una policía, una fiscalía, un sistema judicial directo a proteger a la persona que cometía el delito. Quedaba desprotegida la persona que denunciaba y a los 2, 3 días amanecía muerto. La población pedía en ese tiempo a los gobiernos de turno que solucionaran el problema de las maras, siendo el más urgente a atender en el combate a la criminalidad en el país. Pero lo que ocurrió es que los gobiernos de Arena crearon una campaña que bien puede insertarse en la tendencia latinoamericana del populismo punitivo, con la que supuestamente respondieron a ese clamor. Podemos concluir que durante los dos gobiernos de Arena en los que se implementó los planes Mano Dura y Super Mano Dura, hubo resultados blandos, pues las cifras sobre los homicidios se incrementaron y en materia de detenciones eran negativas. De cada 10 mareros detenidos, 7 fueron puestos en libertad. Una muestra que prevaleció el interés político de los altos dirigentes del Partido Arena que el deseo de realizar una verdadera labor profesional exigente y respetuosa con la Constitución y las leyes en favor de la población. Así llegamos al final de esta entrega. Que tengan un feliz fin de semana. Los espero el próximo viernes.